Bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario, buen día, dependiendo del horario en el que nos estén mirando en esta oportunidad. Hoy vamos a hablar sobre análisis situacional y de contexto, la segunda clase que tenemos, y tenemos la suerte de contar con Enrique Seminario, con quien he trabajado mucho últimamente y a quien considero un referente en muchísimos temas, un amigo, así que Enrique, muchas gracias por estar hoy acá. En una brevísima presentación, y después te voy a pedir que hagas doble clic en una palabra específica. Enrique es ingeniero agrónomo extensionista y hoy está trabajando como director en estrategia y desarrollo de Fundación Irradia. Así que de nuevo, Enrique, gracias. Y si querés, como para ampliar un poco tu presentación, conversar un poquito más sobre esta palabra extensionista, en lo de ingeniero agrónomo. Bueno, como no, ¿qué tal, Diego? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches, como sea esto escuchado, desde donde sea. Bueno, extensionista, ¿no? El extensionista es una persona que conecta en el mundo del agro, donde yo me desempeñé 30 años, los que tienen el conocimiento, algunos saberes, con aquellos que los necesitan. Pero se puede abordar de distintos lugares. Yo lo abordé desde la conversación entre pares, que implica un trabajo en grupos CREA, consorcio de productores que trabajan en común a los temas que limitan su progreso. Y en esa conversación entre pares se produce una clarificación, un descubrimiento y una apropiación de lo que surge y lo que se trae a la conversación, que pasa a ser capital del otro. Y desde ahí esa persona se enriquece y enriquece con su mirada en la conversación justamente a otro, y sale uno con capacidades para sostener e impulsar algunas cuestiones, sean técnicas, sean organizacionales o de distinto tipo. Esto más vinculado a las ideas de Paulo Freire, que fue un educador de referencia, ¿no? Un brasilero que tuvo algunas dificultades en algún momento por no ser entendido, pero creo que después fue comprendida la esencia de su trabajo entre pares en las comunidades de base. Bien, bien. Ahora, pensando en la relación entre los grupos CREA y los proyectos que quizás van a encarar o están encarando las organizaciones con las que estamos desarrollando este programa, veo ahí, porque en los grupos CREA se armaban mesas para abordar temáticas específicas, ¿no? Proyectos específicos, y en esa relación con el otro, en esa escucha con el otro, entiendo que se llevaban adelante diagnósticos de situaciones determinadas, ¿no? Sí, bueno, un grupo CREA es un conjunto de personas, productores, que están relativamente cercanos, compartiendo un espacio ambiental que los unifica en términos de problemáticas de ese tipo, con distintas capacidades, que deciden abrirse en una conversación y jugar un juego de compartir información, ¿no? Para que desde su análisis y ese intercambio surjan soluciones a los planteos que están llevando adelante y que tienen algunas dificultades. Esa conversación incluye la traída de información desde el afuera, pero también manejo de información desde las mismas grupo, que hace que encuentren en la diferencia con el otro alguna luz que puede iluminar su propio camino individual. Además de encarar y abordar temas en común, logrando consensuar la prioridad de algunos temas que para ir detrás de la búsqueda de mejoras, de soluciones y ese tipo de cosas, colaborando con otros del entorno, ¿no? Universidades, INTA, empresas, proveedoras de tecnología, otros grupos CREA. Bueno, esa es un poco la dinámica. Bien, y volviste a mencionar una palabra que creo que es clave, que es la conversación, ¿no? La trajiste bastante.
pensando en el tema específico de hoy, que es el análisis situacional y de contexto, y tratar no de enmarcar, pero tratar justamente de ubicar en un momento determinado el problema que estamos trabajando. ¿Cómo entra la conversación como herramienta para ese análisis? Esto que vos decías, que trae la idea a uno, trae la idea a otro, encuentran el punto de consenso que creo que hoy nos está costando tanto. ¿Cómo funciona eso en los grupos? Bueno, que claramente uno se encuentra con el otro en el mundo de la palabra, ¿no? Para pasar a la acción, no es solamente palabra, pero la palabra inspira, hace de puente de acercamiento con el otro y permiten descubrir que sobre las mismas realidades hay distintas singularidades, subjetividades que se viven con matices. Encontrarse en esos matices enriquece la observación sobre la realidad, ¿no? Y encontrar puentes cuando las diferencias de observación son importantes, ver qué hay en común para construir sobre lo común. Pero la conversación para mí es una herramienta clave para encontrarse con el otro en la diferencia y construir caminos conjuntos, ¿no? ¿Cómo vive el otro la realidad? No solamente uno puede describirla numéricamente, lo que se llama objetivamente, pero yo pienso que las transformaciones, la realidad, tiene todo un mundo de progreso a través de lo subjetivo, que es qué hago con esa realidad, entre comillas, objetiva, y cómo hago para transformarla con el otro, ¿no? Con el otro es más fácil en cuanto a poder la transformación. Lo que por ahí resulta difícil es ese encuentro con el otro, la diferencia que no está en nuestra formación en general, como debilidad cultural, ¿no? Hay más confrontación de ideas verdadero o falso que ver qué tengo en común. Sí, hay como esta tendencia etnocentrista de creer que nosotros tenemos que ir a desarrollar al otro. Pero me parece que acá estás dándole como esa vuelta de cómo vive el otro la realidad que vive. Nosotros podemos analizarla de manera subjetiva, desde nuestra subjetividad, pero el acercarse es decir, a validar nuestra subjetividad y entender cuál es la subjetividad del otro. Bueno, diste en un tema que a mí me es muy sensible, sos hábil y perceptivo con algunos de mis sesgos, no de virtudes, sino de mis sesgos, ¿no? Yo tengo una expresión que hace referencia a esto, en la cual me incluyo como eh, observador, digamos, ¿no? Digo que en general el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la academia piensan al otro, que es el objetivo de estudio, y no piensan con el otro, donde se rescata justamente esa vivencia y subjetividad que el otro tiene sobre la cuestión en análisis. Bueno, viene de la misma experiencia de trabajar muchos años en los grupos y los grupos crean, ¿no? Es que mira vos, este pensaba que su problema era este y en una reunión descubrió en la conversación con el otro que su problema más importante no era ese, era otro. ¿No? Entonces, ese espacio, por supuesto, yo tengo un poquito de tendencia al caos, ¿no? De la conversación aparentemente sin destino, pero mi experiencia me ha permitido ver que hay muchas conversaciones que parecen sin destino que son enormemente fecundas, cuando hay intención de encontrarse en el descubrimiento mutuo del otro, ¿no? Uno se enriquece con el otro y el otro con uno. Bueno, ese trabajo de acercamiento para pensar juntos, ¿no? Creo que es enormemente valioso para construir novedad. Totalmente, y mencionaste que uno puede pensar que un problema que uno tiene un problema determinado, pero en el proceso conversatorio descubre que no, que es otro. Y algo que sucede cuando uno arma la teoría del cambio en sus proyectos,
es que uno arranca con un problema determinado que piensa que ese es el problema que va a trabajar, y a lo largo de todo el proceso, incluso quizás cuando te escuchen a vos en esta charla y empiecen ese análisis situacional y de contexto de ese problema, se den cuenta que no, que el problema es otro. Porque este es el valor importante de la conversación con el otro, de la subjetividad, de incluir la subjetividad del otro en ese proceso de análisis. Digo, podemos hacer análisis cuantitativos y poner números y decir qué dice el INDEC, y decir qué dice el diario, y decir qué dicen las cifras del territorio en la que estamos trabajando, pero cómo el otro vive esa cifra me parece sumamente importante en ese análisis, porque quizás nos damos cuenta que no era tan importante, que no cambiaba tanto la vida de las personas lo que nosotros pensábamos. Sí, se da mucho eso, y creo que justamente hay que abrir esos espacios donde uno puede interpelar, uno estar abierto a la interpelación. Yo creo que va por acá, con ese creo que va por acá, ¿no? Pero a ver qué me dice que el otro, ¿cómo la ves vos? ¿No? Porque ahí, por ahí uno descubre que ya tenía un sesgo, preconcepto con la mejor intención, ¿no? Bueno, ese camino después hay que encauzarlo, porque yo soy bueno para abrir este camino de, entre comillas, encuentro y desorden, pero después hay que ordenarlo para poder generar una acción planificable, seguible y que tenga impacto, porque en el fondo hay un impacto subjetivo, que como estábamos diciendo, y después hay otro impacto que por ahí que tiene que ser objetivo, pero están los dos siempre, ¿no? Yo pongo el caso, bacano, nos propusimos hacer una plaza como contribución en un barrio a el espacio de recreación. Viste que la recreación está abajo en la lista, ¿no? Siempre está la educación, la salud, la producción, la máquina productiva de este mundo occidental. Y bueno, en ese proceso se puede ver la plaza, plantas, hamacas y demás, pero todo lo que pasó en el camino es la construcción subjetiva de relacionamiento entre las personas. Entonces es una plaza para la recreación que construyó relaciones interpersonales que aumentaron lo que llaman el capital social, o la riqueza comunitaria de ese barrio, ¿no? Entonces ahí por eso, en todos esos procesos, por supuesto que hay que traer tierra, plantas, hacer veredas y demás. En ese proceso, además, se hacen un montón de conversaciones, ya sea sobre cómo hacemos la vereda, ¿no? Y otras que surgen en cómo aprovechamos este espacio, cómo lo cuidamos, quién se va a encargar, y ahí se arman toda una serie de conversaciones que fortalecen esa pequeña comunidad del barrio. Súper interesante el ejemplo que traes, porque como un ejemplo de una plaza podemos pensarlo desde lo que se busca es que no hay espacios recreativos, entonces buscamos resolver, ese es el problema, entonces lo analizamos y generamos el espacio recreativo, o el problema que es que no hay construcción de capital social, que la gente no se habla, que no hay comunidad, y la plaza es la herramienta para la generación de esa comunidad, de ese encuentro con el otro, y ahí se trabaja sobre todo el proceso. Sí, tiene sus variantes y sus riesgos, y eso es una construcción que hay que sostenerla en el tiempo, y poder sí plantearse en la conversación grupal, comunitaria, los desvíos que se van produciendo, ¿no? Pero eso se hace si hay confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye la confianza? Que se sostienen valores, donde el otro confía en mí y yo en el otro, y nos podemos decir cosas que nos interpelen mutuamente y que no implique eso una desvalorización, una agresión, que es lo que vemos hoy en día en el mundo de la comunicación pública. No vemos amables tratos en la diferencia, ¿no? Y nos está faltando esa conversación pública también.
porque hay que ver las ideas, fundamentos, valores que están en juego. Como pienso es, en el fondo, una cosmovisión sobre la vida con el otro, las distintas líneas político-ideológicas, si las hubiera, más allá de la construcción de poder, para no sé qué hacer bien con ese poder. Eso sería. Bueno, pero ese es otro componente interesante que traes, que es el de la confianza, ¿no? Porque yo me preguntaba muy bien, para hacer un análisis situacional lo hacemos con el otro, establecemos canales de conversación, de comunicación y avanzamos con las conversaciones, pero cuán importante es que en esa conversación haya confianza, porque si no corremos el riesgo de no armar un escenario correcto, porque estar basándonos de conversaciones que no son desde la confianza, justamente, sino que son desde la desconfianza. ¿Y cómo haces para construir esa confianza con el otro en ese proceso de conversación? A veces llevo un poco de tiempo, por eso depende también la velocidad de los procesos. Si yo tengo que trabajar en un espacio, en un territorio, me tengo que acercar con las personas que ya son referentes y han construido esa confianza y pensar con ellos. Que me escaneen. Cuando uno llega a un lugar, te escanean, ¿viste? ¿Por qué viene acá? ¿A qué viene? ¿Viene a jugar de bueno? Generoso, ¿qué me va a traer? Entonces hay una serie de preguntas que se establecen que uno tiene que aceptarlas como parte del mutuo reconocimiento, ¿no? Y ahí empezar a construir eso y, por supuesto, plantear que uno puede saber algunas cosas, pero tiene más curiosidad de saber lo que ese interlocutor que hace años que vive ahí sabe. Sabe mucho, muchas veces, ¿no? Porque aparte ha vivido esas situaciones. Cuando yo he trabajado en el agro, ¿no? Preguntarle al tractorista que siembra, ¿no? No que es sembrador, que es distinto a aquel que va con el tractor con una sembradora atrás, que no le importa lo que pasa atrás. Al sembrador le importa lo que pasa atrás. O sea, que la semilla quede a la profundidad adecuada que se pueda humedecer, ¿no? Bueno, esa persona, ese tipo, dicho cariñosamente, también te agrega valor en la conversación, no solamente el ingeniero que fue a la facultad, además, todos tienen una mirada que suma el resultado, ¿no? Y bueno, escuchar a todos, todos los que uno pueda, ¿no? Sí, Siempre hay un sí, límite. de lo que Pero esa es tenga la misma, tiempo. esa mirada tiene valor la mirada del gerente, de la empresa, del campo, la del administrador, el dueño, accionista, son miradas complementarias y responsabilidades distintas, ¿no? Pero muchas veces se han descubierto temas a partir de una mirada de uno que está operando la cosa, ¿no? No que la está pensando inteligentemente desde un saber académico válido, pero no excluyente. Bien, y nos medio que nos pusimos a hablar de actores, ¿no? Y de las personas que pueden y que necesitaríamos que participen en este proceso conversatorio para el análisis situacional. ¿Cómo, quizás suena tonto lo que te voy a preguntar, pero me parece importante de remarcarlo? ¿Cómo detectar esos actores claves, esos referentes que te puedan, porque uno no tiene tiempo para entrevistarse con todos los del pueblo, con todos los del barrio? Entonces, ¿cómo detectas a esos actores claves con quienes empezar este proceso de confianza y de conversación? Bueno, vamos a aterrizarlo, porque yo en abstracto se me complica, a pesar de que me dicen que soy conceptual y qué sé yo, que es verdad, pero en esta conversación concreta se me complica, porque vos sos peor que yo en ese sentido. Entonces, vamos a un pueblo, ¿no? Un pueblo, bueno, yo he vivido en una ciudad urbana rural, Venado Tuerto, sur de Santa Fe. Hay una serie de características de funcionamiento, de roles, que muchas veces se repiten con características distintas, ¿no?
la cooperativa, el del municipio, el del club, el de la, ¿no? El de la escuela de danza. Hay actores, ¿no?, que están siempre presentes en una comunidad. En un barrio podríamos decir lo mismo. En algunos barrios jodidos de hoy en día, bueno, están los actores del narco también, ¿no? Pero muchas madres luchan contra ellos. Bueno, y esas madres son referentes también para construir. Bueno, pero te vuelvo al pueblo. Entonces, bueno, ahí buscás y vos vas y empezás a conversar con algunos que te van dando referencia y te señalan, ¿no? Quienes tienen presencia, influencia, ¿no? Son reconocidos por la comunidad, porque por ahí en una comunidad reconocido el presidente del club, de fútbol o de lo que sea. Y en otra comunidad ese referencia que es el del club no es tan valorizado y no tiene tanta influencia. Y bueno, para eso ahí viene la singularidad, entre comillas, subjetividad de esa comunidad. Bueno, pero hay que acercarse a la conversación. Antes esa información, no la tomen a mal, la tenía el cura del pueblo, ¿no? Que tenía toda la información del confesionario. Hoy en día me parece que es menos frecuente, pero siempre hay ahí algunos. La escuela es otra referencia importante, y hay reconocimientos de cuando algún docente, sea directivo o no, tiene características singulares que la comunidad valora, ¿no? El sistema de salud también, ¿no? ¿Viste? Mirá cómo vamos, deporte, salud, educación, que son las cosas más que surgen necesariamente como bienes públicos necesarios de estar ofrecidos en cantidad y calidad para una vida digna, ¿no? Y bueno, también salen los referentes por la contraria, ¿no? Que también en toda comunidad más chica aparecen los comentarios negativos. Te iba a preguntar también por esos referentes que son potenciales amenazas para el desarrollo del proyecto, para el desarrollo del lugar, para el autodesarrollo, porque tienen intereses encontrados, ¿no? ¿Cómo intentar conversaciones con esos referentes? Hay que abrir las conversaciones y de la POC, no, tampoco tengo tanta experiencia, ¿no? Se aíslan solos, entonces, lo importante es construir una movida que tenga adhesión, ¿no? Que tenga energía, vitalidad, ¿no? Y cuando eso marcha, se van sumando otros que inicialmente eran refractarios, salvo que afectes un interés muy particular que va a simular un acercamiento y en el fondo está buscando la forma de neutralizarte a vos, pero yo no he vivido así esos fantasmas. Construido en la positiva, pero tal vez es una posición más naif mía, no lo sé. No, yo creo que hablas de la experiencia y las dificultades de la conversación las ves, y como mencionabas, ¿no? Cuán difícil hoy nos es tener conversaciones desde la positiva, cuando en realidad se está permanentemente buscando el error del otro y mostrarlo, ¿no? Y qué difícil es la construcción así. Hay que superar, hay que tener una cierta habilidad, entrenamiento, algunas herramientas para diluir la lucha de egos, ver si uno mismo no está entrando en ese juego, y crear una emocionalidad positiva, ¿no? Que se ve mucho en los gestos también del otro. Bueno, yo ahí ya me meto en un rayo mío, ¿no? Pero las conversaciones son, por eso
las presenciales son ampliamente, de mi mirada, superadoras de estas de pantalla. Totalmente, pero bueno, nos permite poder grabarte en este momento y que lo vean quienes están participando ahora, en el próximo, desde cualquier lado. Pero No, desde concuerdo. ya, desde el punto de vista de masificar mensajes, ideas y demás, es extraordinario. La verdad que es extraordinario. Desde la... Nosotros, aparte, porque nos conocemos, ¿no? Porque hemos tenido momentos presenciales juntos, ¿entendés? O sea que... pero, bueno, con lo que hay que construir. Hay que aprovecharlo, y hay que aprovecharlo. Volvía como tratando de hacer un hilo, ¿no? Con todo lo que venimos conversando. Si puedo en este caos que has planteado vos, les cuento para que nos están viendo, siempre nos peleábamos con Enrique, porque él era el que aportaba el caos y yo el orden, entonces ahí Enrique acuñaba este término de caórdico como para tratar de mostrar cierta unión entre nosotros, que en ese momento no la había, pero bueno, ahí se apaciguaban las aguas. Eh, pero no, a ver, cuando uno está analizando este problema que está queriendo abordar, que uno identifica que está ese problema, también de alguna manera en esa identificación del problema, que es lo que venimos trabajando desde las semanas anteriores, hay un proceso de análisis de que las hipótesis que nosotros vamos imaginando que sostienen ese problema sean reales. Y en esa validación de las hipótesis, lo que conversábamos es la necesidad de vectores de descripción de esos problemas que nos validen que esos problemas existen. Entonces, ¿cómo se une que estas personas que nos validan esos problemas son esos referentes? Entonces, ahí ya hay una construcción, se empieza a construir una confianza con el otro, donde uno no viene con un problema desde un escritorio, con una solución desde un escritorio, sino validemos juntos mi subjetividad del problema y de que efectivamente esto es lo que sucede y que vos lo estás viviendo así. Claramente tiene que haber una parte de análisis situacional sustentada en datos, porque esa también es parte de la fundamentación que sostiene muchas veces el proyecto, pero cuán importante también es poder hacer esa fundamentación refiriéndonos a los anexos de las desgrabaciones de las charlas y entrevistas que hemos tenido con la gente del barrio, ¿no? Claro, vos tenés esa parte caórdica que después hay que ponerle el orden del método para encauzar. Pero una parte son complementarias, claramente. Izquierdo y derecho, yin y yang, todas esas dualidades que no se excluyen, sino que se integran, es clave, ¿no? O sea que después el método es clave, pero un método sin vivencia, ahí se frena el proceso o impone el proceso, que es otra debilidad. Lo impongo desde la intelectualidad, que yo te entiendo mejor que vos mismo, ¿viste? Y ahí a mí yo le escapo a ese lugar que me huele un poquito autoritario, ¿eh? Pero, pero es un error muy común, es un error muy común, un horror, decía, mira, se me escapaba el furcio, pero es un error muy común en los proyectos sociales, el pensar al otro desde el escritorio, ¿no? Y yo te desarrollo. Bueno, ahí hay una palabra, creo que lo hemos intercambiado en algún momento, ¿no? Uno no le da al otro, no le da dignidad, no le da empoderamiento. El otro se empodera, y ahí viene, y te va a servir esto tal vez, no sé, en la medida en lo que uno cree contextos para que el otro escriba su texto. O sea que es el protagonismo del otro que emerge en un contexto que lo facilita, ese protagonismo del otro, ¿no? Es lo mismo en un jugador de fútbol y demás, o en cualquier actividad, ¿no? Si el contexto te es favorable para que vos puedas descubrirte y jugarte en tus ganas de ser y hacer, bueno, eso potencia las realidades.
Entonces, ahí, eso sí que he trabajado en mi experiencia laboral anterior e intento llevarla a este mundo de lo comunitario, ¿no? Crear contactos para que las personas bajen sus miedos, construyan confianza en conversaciones con otro y se enriquezcan, ¿no? Bueno, mira, a mí esa palabra me pesa un poco por el nombre, pero uno, ¿viste? No te empodera a nadie. Vos te empoderás si el ambiente es favorable, ¿no? Y vos asumís porque descubrís ese poder que hay en vos. Clave, Y, clave, Enrique. Has dado muchas recomendaciones muy interesantes, me quedó resonando muchísimo a mí en lo personal. Eh, Entiendo que a cada uno que te esté viendo y que te haya escuchado le resonará algo diferente. Eh, pero esto de entender cómo vive la realidad del otro, ¿no? Y entendernos limitados en el sentido de que yo estoy mirando la realidad del otro, no la estoy viviendo. Y la necesidad de encarar ese proceso comunicativo, esa conversación con el otro, para justamente salir de mi subjetividad y trabajar en conjunto en pos de mayor libertad para todos, ¿no? Para todos y para uno también, implica una conversación con uno, ¿no? con uno mismo. Para decir cómo me hará. El otro es una oportunidad que te interpela y de construcción conjunta, las dos cosas. Bueno, saber aprovechar la otredad sin ponernos filosóficos demasiado, es el aprendizaje de la vida, ¿no? Porque es la vida que excita el otro, si no, ¿quién seríamos nosotros? No puedo encontrar mejor mensaje para cerrar esta charla. Así que gracias Enrique. Voy a dejar de grabar ahora. Espero que quienes estén observando hayan disfrutado tanto este espacio como yo. Así que Enrique, muchas gracias. Bueno, espero que les haya servido a los que están escuchando y a vos, Diego, te felicito por tu audacia de convocarme a conversar sobre estas cosas. Por favor, un placer. Sabía que iba a ser bueno y superó ampliamente mis expectativas. Así que gracias. Gracias a vos y a todos.